No hacemos las cosas únicamente para ganar dinero, para generar un negocio rentable a corto plazo, etcétera, sino que generalmente ese enfoque en el que creo, ese liderazgo consciente, creativo y de servicio, pues tiene un propósito mayor que generalmente pues trasciende al negocio. El talento empieza a poner normas y reglas y líneas rojas, ¿no? De cómo quieren trabajar. No me hagas ir a una oficina 5 días a la semana, 8 horas al día. Dame libertad, flexibilidad de horario, de tiempo, incluso de creatividad, ¿no? Déjame proponer ideas, independientemente de que sea junior, porque tienen más herramientas, porque tienen mucho más al alcance, porque pueden llegar a mentores y a personas de una forma mucho más democrática que antes, ¿no? Este es el buen uso de la tecnología al final. Y esta semana nos acompaña Jesús Hijas y viene a abrirnos la mente sobre creatividad, actitud emprendedora y mucho más. No te lo pierdas. Dale play al digital. Hola, muy buenas, Jesús. Lo primero de todo, por favor, preséntate mejor de lo que te he hecho yo en la introducción, te he presentado en la introducción. ¿Quién es Jesús Hijas? Buenas, Edu. Pues nada, encantado de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y como suelo decir, Jesús Hijas es una persona normal, de carne y hueso, que se levanta todos los días con bastante alegría y con mucha energía para trabajar por los sueños que cree. Y la verdad es que no creo en sueños pequeños. Y que se intenta acostar todos los días tranquilo con la forma con la que lo ha hecho. Así que, bueno, pues ahí es nada. No es nada, efectivamente. A ver, Jesús, en un momento en el que la inteligencia artificial y la automatización parece que es lo que nos invade cada día dentro de las noticias, ¿crees que es la creatividad el factor clave para los negocios hoy en día? Yo llevo hablando de tecnología, de inteligencia artificial, de soft skills y de creatividad muchos años. Me formé como ingeniero en tecnología. Llevo estudiando la inteligencia artificial muchísimos años. Publiqué mi primer libro hace 4 años sobre un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial y ya hablaba entonces de las soft skills y de la creatividad. Yo creo que en los últimos años las soft skills en general han ido ganando muchísima importancia porque se va viendo que las especializaciones cada vez, bueno, pues son más automatizables, ¿no? Y precisamente son el factor humano, las habilidades transversales, las que nos permiten aportar valor incremental por encima de la tecnología. En particular la creatividad, que ha sido otra de mis áreas de especialización y de hecho es otro de mis libros, es El camino de la creatividad, es una habilidad, para mí es una meta habilidad transversal, porque la creatividad es la que conecta todas las demás. Con creatividad podemos tener, por un lado, un enfoque explorador, un enfoque emprendedor, que también está muy ligado, ¿no? Y por otro lado, un pensamiento crítico que, bueno, pues que nos ayuda a abordar problemas reales por caminos alternativos. Y eso es lo que hoy en día veremos lo que depara el futuro, ¿no? Pero lo que hoy en día la tecnología no puede abordar y además de una forma en la que la tecnología hoy en día no llega a ese punto que quiere, pues en el fondo, cualquier emprendedor, cualquier negocio, cualquier empresa, que es tocar la emoción de sus clientes para desarrollar una relación a largo plazo. Todo eso lo consigue la creatividad. Vale, ¿crees que de alguna forma, por lo que me has comentado, toda esta inteligencia artificial que ahora nos viene, que como se has dicho ya llevas muchos años hablando, porque eso es algo que no viene de un día para otro, lleva bastante tiempo tras nosotros, ¿nos puede hacer más humanos? Es decir, que es algo que yo siempre digo, es decir, la inteligencia artificial ha venido para hacernos más humanos, o por lo menos para destacar más esa parte humana que tenemos para poder diferenciarnos. ¿Crees que es esta la clave que estás comentando? Sí, bueno, hay un mega debate hoy y por simplificar, bueno, no simplificarlo, pero por ordenarlo un poco, yo propongo abordarlo en varios planos. Uno es, primero, reconocer lo que es la inteligencia artificial y lo que no es, ¿vale? Salir un poco de ese miedo que hay generalizado, vértigo desde el desconocimiento. Al final es una tecnología muy potente que hemos creado humanos con información, con entrenamiento y con una capacidad, bueno, no vista antes, ¿no? De aprender y de seguir evolucionando para unos determinados objetivos. En el momento en el que la tecnología la crean humanos, tiene componentes humanos, tiene sesgos humanos, tiene cualquier respuesta o cualquier input que nos dé que consideremos creativos, está hecha por humanos. O sea, al final formamos parte de ello, ¿no? Del proceso de creación. Luego estaría un plano en el que
podemos ver cómo de útil nos está siendo y hay que evaluar qué uso le estamos dando nosotros, ¿vale? Yo creo que el uso correcto es intentar, como dices, hacer que nos haga más creativos. Es decir, hoy en día el buen uso de ChatGPT nos puede hacer mejores preguntas, nos puede hacer conversar mejor con una tecnología tan potente como es la IA para desarrollar una habilidad de profundizar en las cosas, que eso nos estamos desentrenando con las redes sociales y con el enfoque cortoplacista de Internet en general, ¿no? Entonces, un buen uso de la IA sí que nos puede hacer ser más creativos, pero depende de nosotros, depende de cómo lo enfoquemos. Y luego hay un plano quizá más superior, más general, en el que no todos vamos a estar, pero en el que yo confío mucho, que es importante la capa ética, regulatoria, de diseño, etcétera, porque esto es una tecnología, bueno, es una de esas tecnologías en las que no quieres tener un enfoque de prueba y error, lo quieres hacer bien a la primera, ¿no? Como la energía nuclear. Entonces ahí hay un debate muy interesante y muy relevante sobre lo que es la ética de la inteligencia artificial, para qué la queremos, la inteligencia artificial general, vamos a regular o no el uso y bueno, pues cómo las personas y los negocios van a tener acceso a esto, ¿no? Hay un debate brutal que, bueno, pues que toca aspectos tan transversales a toda la humanidad como es la renta básica universal, ¿no? Que está más sobre la mesa que nunca. Totalmente. Jesús, has tocado además la inteligencia artificial ética o responsable. Eso es algo que hace poco ha venido al podcast una persona que se llama Ana Danés, que es especialista en este tema, y nos hablaba que estamos ante una nueva revolución, pero no es la única revolución que hemos vivido. Y también, por ejemplo, la revolución industrial, la primera y la segunda revolución industrial, también fue un gran cambio y ahora tenemos la oportunidad ética de hacerlo bien a la primera, o sea, intentar hacerlo bien a la primera. Porque, como has dicho tú, podemos hacerlo mal o muy mal. Entonces, es muy importante tener esa capa ética. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, ahora comenzamos a escuchar algo como el liderazgo consciente y creativo. Lo que quiero es que nos expliques qué es y cómo podemos potenciarlo. ¿Es una clave del éxito empresarial? Pues empiezo por el qué es y luego voy al cómo potenciarlo. Para mí es el viaje del líder, este que te comentaba, esta frase, ¿no? Que he hecho un poco de ella mi propósito, que es hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial. Este es el subtítulo de mi primer libro, que se titula Unleadership. Era una forma creativa de darle la vuelta al liderazgo y es un viaje de liderazgo, ¿no? Lo propuse en varias etapas, como el viaje del líder, y es una especie de ciclo de consciencia o de aprendizaje en el que vamos ganando algunas habilidades que para mí estaban ocultas o estaban olvidadas o no sé, o se les había dejado arrinconado en un lugar pues indecente en el liderazgo tradicional, ¿no? Al menos en lo que yo he vivido, cada uno desde su experiencia. Entonces, hablo de liderazgo consciente creativo. ¿Por qué? Pues porque creo que en una primera etapa hay que adquirir conciencia sobre las cosas. O sea, muchas veces nos dejamos llevar por el día a día, por el cortoplacismo bueno, pues de algoritmos digitales y corporativos o sociales, como siempre digo, ¿no? Esa rueda del hámster de la que vamos a hablar mucho, pues al final nos hace ser inconscientes de las cosas, contentarnos con el tengo un puesto, tengo un sueldo, estoy contento, estoy estable, estoy tranquilo, pero algo por dentro sabes que no funciona, ¿no? Porque sobre todo si tienes ese empuje emprendedor, que creo que es la chispa que lo dispara todo, ¿no? Y eso creo que hoy en día nos ayuda a proyectarnos a largo plazo, nos ayuda a ser más críticos, más creativos, a aportar más valor a la sociedad bueno, que el conformismo, ¿no? Podemos ser, esa conciencia para mí es mucho más que el darnos cuenta de esto, ¿no? Es ser conscientes de cómo estamos haciendo negocios, ser conscientes de cada cosa que vas a hacer en el trabajo, pues tener ese pensamiento crítico de preguntarte para qué lo vas a hacer y compartir la pregunta con tus jefes, con tus directores, con tu comité de dirección, con tus compañeros, para que los negocios sean más críticos, ¿no? No solo en el para qué van a hacer las cosas, sino en cómo las hacen, cómo estamos produciendo esto, estamos siendo realmente sostenibles, estamos tratando realmente a nuestro talento como decimos, que son los valores de nuestra empresa de cada fuera. Todo esto, el ser conscientes, es un paso que se da por sentado, pero que no es nada obvio, ¿no? Y el hacernos preguntas críticas nos ayuda a ser conscientes. Ese primer paso, una vez que eres consciente, puedes progresar en este viaje que propongo, que es ir a lo siguiente, que es normalmente cuando adquieres esta conciencia mindful de la que hablan
bueno, pues muchos expertos en liderazgo, este punto de conexión con el propósito, ¿no? No voy a tener mucho en esto, pero una vez que conectas con un propósito, seas emprendedor, seas un profesional, seas una empresa, es mucho más sencillo y eficiente ser creativo, conectar esta parte de liderazgo creativo. ¿Por qué? Pues porque al final ser consciente está bien, es un primer paso, establece el terreno de juego, pero luego hay que hacer. O sea, al final la clave de la actitud emprendedora es hacer y la clave de cualquier negocio es hacer, pasar a la acción, no tener miedo al error, enfocarte en el aprendizaje a través de la acción, enfocarte en resolver problemas, resolver los problemas de tus clientes y, bueno, y que eso genere un valor, ¿no? Y eso es hacer negocios al final. Entonces, todo eso para mí es la componente creativa de ese liderazgo consciente creativo. Porque creatividad, antes te decía, es la capacidad de solucionar problemas, idear soluciones originales a problemas reales, pero en el momento en el que estamos hablando de solucionar problemas, estamos hablando de crear, de pasar a la acción, de hacer, ¿no? Y fíjate que obvio, pero que he olvidado también que creatividad significa crear, ¿vale? Creatividad no es idear en una servilleta, como parece que muchos emprendedores estamos. Creatividad es hacer, hacer y hacer, equivocarte muchas veces y aprender y, bueno, pues resolver problemas. Y si lo puedes hacer de una forma original, pues mucho mejor porque más difícil será que la inteligencia artificial llegue ahí, ¿no? Entonces, bueno, al final he hilado todo un poco el qué es y el cómo se consigue. Pero eso sí, ya te digo, un poco ese viaje de liderazgo que proponía en mi primer libro. Hay un siguiente punto que lo añadí después, que es liderazgo consciente, creativo y de servicio, porque ese enfoque de ayuda a mí me ha ayudado mucho a darle ese aspecto de sostenibilidad a mi emprendimiento y creo que es importante también para los negocios, ¿no? Al final no hacemos las cosas únicamente para ganar dinero, para generar un negocio rentable, bueno, pues con un periodo a corto plazo, etcétera, sino que generalmente ese enfoque en el que creo, ese liderazgo consciente, creativo y de servicio, pues tiene un propósito mayor que generalmente pues trasciende al negocio, ¿no? Es ayudar a mejorar la sociedad, ayudar bueno, pues a un buen marco de pensamiento. Para esto son los ODS, ¿no? de la ONU. Y ese impacto, esa causa mayor que persigue tu negocio, pues le da ese siguiente paso al liderazgo, como digo, de servicio, de ayuda, de impacto, que proyecta sostenibilidad al final a largo plazo, también a corto y a medio, pero sobre todo a largo plazo y en el que siendo emprendedor yo he visto que es muy potente porque la gente se puede referir a esa causa, la gente te sigue no tanto por qué haces, yo soy una persona que como emprendedor hace muchas cosas, sino por el para qué lo haces y esto es súper potente. Es muy interesante lo que acabas de comentar. Ahora, si nos centramos en algo que ya has comentado justo ahora, hablas de la actitud emprendedora, que es algo que de lo que sabes bastante, ya llevas muchos años como emprendedor, yo también soy emprendedor. ¿Es la actitud emprendedora, crees que es un pilar fundamental en este momento y una realidad en la que, bueno, pues aparecen todas estas cosas como la inteligencia artificial? ¿Nos puede diferenciar? Porque, o sea, yo también oyes hablar de cosas como la Gig Economy, que es un libro que habla de una economía colaborativa en la que cada vez vamos a ser más como autónomos o emprendedores conectados entre nosotros. ¿Crees que va por ahí el tema? Es decir, que es importante hoy en día esta actitud emprendedora. Yo creo que es clave, es fundamental y es irrenunciable la actitud emprendedora. Y ahora voy al tema de la Gig Economy, que nos da como contexto, pero además es que creo que la actitud emprendedora es y debe ser transversal. Debe ser transversal a si eres un emprendedor, entre comillas, más tradicional, ¿no? Que busca, por ejemplo, inversión para su negocio, que busca pues, un enfoque tecnológico para generar un negocio escalable, etcétera. Si eres un profesional independiente, pues ya, véase freelance, pues eso, participantes de la Gig Economy o profesionales independientes que colaboran con empresas, que también pues, existe este modelo, o personas que están dentro de empresas, sean intraemprendedores oficiales, ¿no? Estén en un programa de intraemprendimiento o no, sean empleados que estén en cualquier área, ¿no? En ventas, en contabilidad, en tecnología, en operaciones, en financiero, en marketing, donde sea, necesitamos actitud emprendedora. ¿Por qué? Pues porque básicamente para mí la actitud emprendedora son tres cosas, son más, ¿no? Pero yo las resumo en tres. Uno es, y las he tocado antes con el tema del liderazgo, uno es
foco en el problema. O sea, a los emprendedores no nos asustan los problemas, de hecho nos encantan los problemas. El momento en el que vemos un problema, vemos una oportunidad de ayudar, generar un impacto y generar un valor, que eso es la generación de negocio, ¿no? Orientación al problema. Luego, orientación a la acción y al aprendizaje. No nos asustan los fracasos, no nos asusta el qué dirán, no nos asusta que nos critiquen, equivocarnos una y mil veces, porque nos enfocamos al aprendizaje, ¿no? Esto es el growth mindset de Carol Dweck, que es muy potente y que tradicionalmente y en culturas como la nuestra, como la española, no se ha premiado. O sea, nosotros castigamos el fracaso. Y esto es muy importante. Foco en la acción y no miedo al fracaso, sino foco en el aprendizaje. Fíjate que eso es lo que hace la inteligencia artificial. O sea, maximiza sus posibilidades de aprendizaje, ramificando pues el árbol de aprendizaje al final, maximizando los inputs que tiene. Y si se tiene que equivocar, que yo he pillado a ChatGPT en renuncios de te has equivocado, esto no es así, te pide perdón y sigue aprendiendo, ¿no? Y sigue aprendiendo. Entonces, si lo hace la tecnología, ¿cómo es posible que nosotros no nos lo permitamos? Bueno, segundo punto. Y luego, tercero, es este enfoque al propósito que también mencionaba antes con el liderazgo. De hecho, liderazgo consciente, creativo de servicio y actitud emprendedora están hiperrelacionados para mí. Este enfoque al propósito, ¿por qué? Pues porque yo creo que los profesionales hoy en día ya no se tienen que orientar tanto a la estabilidad de tener un trabajo, tener un puesto, tener un sueldo, sino al enfoque del impacto, a la causa que les mueve como personas y eso se materializa en el propósito, ¿no? En la misión de la empresa en la que colaboren, incluso como empleados cuenta ajena. Y bueno, pues alinear eso es la situación ideal del talento, de la relación entre talento y empresas, ¿no? Hablas de la gig economy, por dar el foco desde este lado muy rápidamente y recoger las tres cosas. Yo creo que las personas que han sido early adopters de la gig economy, ¿no? Que están empezando a trabajar por su cuenta, pues van buscando estos principios de actitud emprendedora, ¿no? Foco en acción y aprendizaje, foco en propósito y el primero, foco en problema, ¿no? En resolver problemas y aportar valor. Pero en el fondo es una forma también de dar salida a sus valores, a trabajar de una forma al final, pues en mi caso, más libre, más creativa, más balanceada con la vida personal, con más impacto, más auténtica también, ¿no? Y esto yo creo que va a ser motor de transformación, porque las empresas se están dando cuenta de esto, el talento empieza a poner normas y reglas y líneas rojas, ¿no? De cómo quieren trabajar. No me hagas ir a una oficina 5 días, 8 días a la semana, no nos falta más. 5 días a la semana, 8 horas al día. Dame libertad, flexibilidad de horario, de tiempo, incluso de creatividad, ¿no? Déjame proponer ideas, independientemente de que sea junior. Y esto yo creo que es un motor de transformación, como te digo, las empresas que antes o que mejor lo sepan abrazar, pues más preparadas, más avanzadas y más evolucionadas están para este contexto de trabajo, que para mí la verdad es que se presenta apasionante. Yo he sido un apasionado del futuro del trabajo toda la vida, hasta que, bueno, pues que me he dado cuenta de que el futuro de trabajo es hoy y lo empezamos a construir hoy las personas con actitud emprendedora. Correcto. Y al hilo de lo que has dicho de Geek Economy, también hay otro libro de Paul Jarvis muy popular que se llama Company of One, que habla justo también de esto, de cómo el crear este tipo de proyectos más alineados con un propósito. Yo creo que las prioridades han cambiado. Quizás la pandemia aceleró lo que podría haber sido unos años en menos tiempo, pero yo creo que ha cambiado nuestra relación. ¿También crees, al hilo de esto, que el cambio demográfico que estamos viviendo tiene algún impacto en esto? Es decir, se está invirtiendo en la pirámide de población. Ahora tenemos una población más envejecida y menos natalidad y menos mortalidad. Es decir, tenemos cada vez gente más senior trabajando y unas empresas que parece que no están del todo acostumbradas a trabajar con un talento senior. Entonces, eso también propicia que tengamos que buscar un hueco para mucho talento, muy interesante, con mucha experiencia y con mucho conocimiento, que también quiere aportar y crear en este entorno. ¿No crees que eso también es Sí. importante? Esto es un melonazo, porque se juntan muchas dinámicas que no voy a poder comentar todas, ¿no? Pero una es la que dices tú, el cambio de la pirámide poblacional, el hecho de que el talento senior pues cada vez tiene más ganas, tiene más necesidad de aporte y puede tener más impacto potencial, ¿no?
las empresas están muy acostumbradas hace una década o dos a que a los 50, 53, 57 ya era talento prejubilable, ¿no? Y las personas estaban acostumbradas a, bueno, voy a ver si llego ahí, me eligen para el plan de salida de turno, me dan una buena indemnización y ya veré qué hago en esos 10 últimos años, ¿no? Bueno, pues es que en esos 10 últimos años hay talento senior que está trabajando con un alto impacto en consejos de administración, como bueno, pues ayudando a emprendedores, ayudando a altos directivos, generando mucho impacto en la sociedad y muy activos y más activos que nunca, ¿no? Con todo el conocimiento y la experiencia acumuladas. Eso es un efecto. Otro efecto muy interesante, por comentar en el otro lado de la pirámide, es, yo creo que los jóvenes son senior más rápido que las generaciones anteriores. Y esto es brutal, porque, claro, si lo piensas en el mapa de las olas tecnológicas, como las olas tecnológicas, antes lo hemos comentado un poco de pasada, ¿no? Pero las nuevas revoluciones tecnológicas son más profundas y son más estrechas en el tiempo que las anteriores, ¿no? Hay una gráfica que se llama The Waves of Innovation de Bay Consulting de hace años que mira las revoluciones tecnológicas de las últimas décadas, ¿no? Desde lo textil, pues el transporte, la máquina de vapor, etcétera, revoluciones como lo digital, Internet, hasta revoluciones actuales como son inteligencia artificial, blockchain, realidad virtual y aumentada, biotecnología, etcétera, que son mucho más profundas en alcance y en impacto y mucho más cortas en el tiempo de difusión. ¿Vale? También la Internet ha habilitado eso, que la difusión de nuevas tecnologías sea mucho más instantánea que lo que era antes. Entonces, esto hace dos cosas. Primero, que las personas sean mucho más conscientes de que tienen que reinventarse continuamente y antes no había esta mentalidad emprendedora de la que hablábamos antes. Y segundo, que la generación joven, como decía antes, en particular, no todas, pero en particular la generación joven, aprenda mucho más rápido y entonces llegue a lo que llamamos seniority, a experiencia y conocimiento mucho más rápido, porque tienen más herramientas, porque tienen mucho más al alcance, porque pueden llegar a mentores y a personas de una forma mucho más democrática que antes, ¿no? Este es el buen uso de la tecnología al final, la democratización de oportunidades y de acceso, o al menos en lo que yo creo, ¿no? También hay un lado oscuro. Entonces, bueno, por darte esas dos pinceladas, ¿no? Por el lado más senior y por el lado más joven. Y sin duda es una gran oportunidad, es bueno, es un tema, como digo, un melonazo a prestar atención y también un gran reto que presenta muchas oportunidades, pero muchos desafíos también para las empresas porque demanda transformación cultural ágil y muchas empresas, como sabemos, no están ahí. ¿Y cuál crees, Jesús, que deberían ser o que serán las habilidades que, porque las empresas van a seguir existiendo, va a haber empresas todavía y van a buscar talento? ¿Qué habilidades crees que van a ser más demandadas a partir de ahora en el escenario que estamos viviendo? Bueno, yo monitorizo mucho las habilidades transversales y también las específicas que salen año tras año en distintos estudios, ¿no? En Forbes, en LinkedIn, en distintas plataformas de recursos humanos a nivel mundial. Y hay algunos patrones. O sea, lo que está claro es que en la parte específica, en la parte vertical, todo lo que tiene que ver con tecnología está al alza y va a seguir al alza, ¿no? Bueno, pues eso, nuevas tecnologías revolucionarias como las que he mencionado antes, inteligencia artificial, blockchain, cripto, realidad virtual, metaverso, biotecnología, todo lo que tiene que ver con tecnologías revolucionarias que puedan generar cambios exponenciales, esas habilidades específicas van a estar hiperdemandadas, al menos en ventanas temporales de corto plazo, ¿no? De 3, 5, 10 años, ya dependiendo, y claro, me estoy manteniendo en el plano muy genérico, ¿no? Pero dentro de inteligencia artificial, pues hay muchos aspectos. Puedes ser experto en datos, puedes ser experto en desarrollo front, en desarrollo back, desarrollo de algoritmos, puedes ser experto en diseño de UX, de productos basados en inteligencia artificial. Hay un mundo ahí de posibilidades, ¿no? Pero lo que está claro es que yo creo que la tecnología es el driver de todas las habilidades específicas que están al alza, que han estado al alza en los últimos años y que van a estar al alza en los siguientes. En la parte transversal, en la parte soft, también hay algunos patrones. Si miras pues un poco la evolución de las habilidades soft más demandadas por las empresas en los últimos años y bueno, hay algunas
cosas clave, ¿no? Por ejemplo, la creatividad. Antes del 2020 había sido la número 1 durante 3 años consecutivos. Antes había estado en el top 3, top 5. Después del 2020, con esta revolución del teletrabajo, de la colaboración remota, de la resiliencia, ¿no? Que hay mucho que hablar también ahí, pues ha estado ahí también en el top 10, top 5. La creatividad siempre está ahí. Y yo pienso, también he leído en algunas fuentes, que es porque es una meta habilidad, porque al final nos sirve para conectar todas las otras bueno, y hacernos más humanos al final, ¿no? Que es de lo que va esto, ¿no? Habilidades humanas las llaman también a las soft skills. Y luego hay algunas pues que están más presentes quizá por alguna razón, como te digo, después del 2020, todo lo que es trabajo remoto, colaboración, gestión del tiempo, resiliencia bien entendida, ¿no? Entendida como la capacidad de parar y recargar, que esto es muy humano y todos lo sabemos, pero pocos lo ejercen en el día a día, ¿no? La resiliencia de las máquinas, que es la que a muchos profesionales se les ha pedido, es la de las pruebas de carga, ¿no? Tecnológica, la de aguanta todo lo que puedas y eso sí, si te rompes, pues ya te reemplazaré por otro que no, que esté bien. Pues ahí, bueno, ahora estamos en años inmersos en esas habilidades transversales que son importantes, ¿no? Junto con la creatividad que me la había dejado, y me la he mencionado antes también, pero quiero añadir otra, que yo creo que es bastante evergreen, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico de no solo le hago buenas preguntas a ChatGPT, y converso con él, sino que tengo criterio propio y le puedo decir, oye, esto no es así. Y entonces te dice esto de, pues puede ser que mis datos no estén bien, ¿no? Ahí hay también un punto muy importante bueno, particularmente en la era de la inteligencia artificial, creo que el pensamiento crítico junto con el creativo es súper relevante para que no nos creamos, porque si no vamos a ser muy moldeables, ¿no? La polarización que hemos visto en redes en los últimos años, el efecto de la inteligencia artificial puede llevarlo al extremo y no deseamos ese extremo. Totalmente. Luego, además, empieza a haber creatividad que se llama creatividad computacional, que es, bueno, ya empieza, al igual que ha sucedido con el chat GPT en las conversaciones, aparecen en la música, en el arte, también bots que son capaces de generar esto. ¿Opinas que se está produciendo, si no se ha hecho ya, este efecto singularity, de que ya se equipara lo que crea este tipo de inteligencia artificial a lo que crea un humano? Y otra pregunta también muy parecida, ¿no será difícil distinguir entre lo que es IA y lo que no es IA? Pues aquí te voy a responder directamente que no lo sé, Edu, porque, porque claro, el debate o sea, es interesantísimo, ¿no? En lo que hay aquí. Yo soy muy, muy amante de varias artes, me flipa la música, me encanta la pintura, me encanta la literatura, además de escribir libros, leo mucho y como hemos hablado, me encanta la creatividad. Y bueno, pues definiendo la creatividad de esa manera, ¿no? De esa manera que hemos dicho antes, de capacidad de idear soluciones originales a problemas reales. Hemos centrado mucho en la discusión hasta ahora en la parte de soluciones, problemas reales, etcétera, negocio, pero ahí en medio hay un atributo que es originales. Y para mí la creatividad es lo que es original, es esto que genera el efecto wow en otra persona, ¿no? El efecto me ha emocionado, me ha puesto la piel de gallina, me ha puesto un nudo en la garganta, esa transmisión de emoción sutil entre personas que se ve mucho en las artes, ¿no? En la música, en el teatro, en el cine, en la literatura, en la escultura, en la pintura. Pues es un canal de comunicación muy implícito que normalmente se ha ligado mucho a las artes, porque un artista no te dice explícitamente lo que quería decir con su cuadro o con su canción. Hay artes más y menos explícitas, ¿no? Pero generalmente lo que pasa es ese vehículo de comunicación implícita que te genera una emoción en el lado del receptor y que no sabes muy bien qué ha pasado, pero que a ti te ha emocionado. Para mí eso es, la creatividad es la llave maestra de esto, ¿no? Es la habilidad que es capaz de articular esa emoción. Entonces, ¿puede la inteligencia artificial ser creativa? ¿Puede emocionar? Bueno, pues sí. A mí me ha emocionado cosas que he oído, visto de la inteligencia artificial. Puede ser, por un lado, por el, ¡buah, qué pasada! Que esto esté pasando de verdad, ¿no? Que un software me esté dando una respuesta tan completa a esto. Puede ser porque directamente me ha emocionado, por ejemplo, que le haya pedido un poema a ChatGPT y que me haya flipado. Puede ser que el output de Midjourney sea un dibujo tan real de algo que le he pedido que solo existía en mi cabeza que digas que me ha emocionado. O puede ser, o sea, hay generación de música ya con inteligencia artificial que si rascas dices,
o sea, los expertos, los oídos expertos en música o en doblaje, por ejemplo. Mi hermano es actor de doblaje. Yo flipé cuando vi el primer doblaje por inteligencia artificial, ¿no? Se lo mandé a mi hermano, me dijo, se nota en la habilidad específica, en el manejo, en la maestría de la disciplina, se nota cuando está hecho por un humano y cuando no. Pero claro, es que la mayoría de la gente no tiene ese oído maestro que tiene el profesional del doblaje. Entonces, ahí pasa el efecto palomitas del cine, ¿no? Que es... tú puedes haber pagado 10 euros por una entrada en el cine y que el audio esté fatal, que haya habido un problema en la cabina, pero tú estás tan feliz con tu película y tus palomitas y no te das cuenta, ¿no? Y un actor de doblaje, por ejemplo, se levantaría y se saldría y pediría su dinero de vuelta porque no ha pagado 10 euros para ver una película con mal audio, ¿no? Entonces, rescato el tema del pensamiento crítico. Si somos críticos, creo que podremos exigir también un alto nivel de creatividad a la inteligencia artificial, pero a nadie le vas a decir por qué se tiene y no se tiene que emocionar, porque al final esto de la originalidad es hipersubjetivo. El arte es hipersubjetivo. Entrevistaba hace poco a la CMO del Museo Thyssen y le preguntaba, oye, que al final, ¿qué es arte? ¿No? Y la inteligencia artificial puede hacer arte y me dice, mira, arte es lo que tiene belleza, lo que huye de la superficialidad, ¿no? y del artificio. Pero claro, cada persona decide lo que es arte. El arte es totalmente subjetivo. A ti te puede emocionar un cuadro pintado por Picasso, un cuadro pintado por un niño de 6 años o un cuadro pintado por la inteligencia artificial. Entonces ahí hay un grandísimo debate que, ya te digo, dentro de que mi respuesta a tu pregunta es no lo sé, no sé qué va a pasar, pues espero haber dado algunas pinceladas de claves de por dónde creo que va la cosa. No, totalmente. Y luego de aquí, ya no es por abrir más el melón, pero entran los deepfakes. Es decir, que me refiero que es muy difícil y ahí entran dos cosas que has dicho, que es el pensamiento crítico, como has dicho, es muy importante, y en segundo lugar la capa ética. Es decir, una cosa es que podamos hacerlo técnicamente y otra cosa es que debamos o no debamos hacerlo. Que eso, bueno, es otro debate que tendríamos abierto. Vale, Jesús. Bueno, seguro que hay mucha gente que se está preguntando mil cosas más, pero yo lo que quiero es que nos des tus coordenadas, es decir, cómo se puede poner en contacto contigo para poder seguir indagando. Yo sé que ayudas mucho a los emprendedores, que tienes varios programas. Cuéntanos dónde encontrar a Jesús Hijas. Vale. A ver, la vía principal es LinkedIn. Yo soy súper heavy user de LinkedIn y ahí estoy, linkedin.com/in/Jesús Hijas, que le den a conectar en vez de a seguir, que ya por ahí conectamos. Y dentro de eso, bueno, yo soy de las personas heavy users de LinkedIn que responde a todo el mundo, o sea que se animen a escribirme. En mi link principal de LinkedIn arriba, donde ponéis y colaboramos, tengo una especie de agregador de enlaces, ¿no? De Smart Links, donde me pueden encontrar en todo lo que hago. Básicamente, pues tienen el enlace a mis libros en Amazon. Tengo 4 libros autopublicados, están todos en amazon.es. And Leadership, que lo he mencionado, hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, muy de moda ahora. Acabo de darle formato tapadura porque además ya tiene como la madurez suficiente. Y su secuela, que lo publiqué el año pasado, And Leadership Reloaded, la realidad es negociable, donde hablo mucho de la buena resiliencia, ¿no? Que comentaba también. Y luego los otros dos son La magia de LinkedIn, un libro más específico para reinventarnos profesionalmente a través del buen uso de LinkedIn, y El camino de la creatividad, que también he dado alguna pincelada en la conversación. Bueno, mis libros. Luego hay un enlace a lo que llamo el movimiento Actitud Emprendedora, que es como decías, ¿no? Es una comunidad donde acompaño a emprendedores bueno, pues que quieren al final trabajar bajo estos principios, ¿no? de futuro del trabajo llevado al presente que hemos comentado, de una forma pues, más creativa, más libre, más balanceada con quienes son personalmente, de una forma más auténtica. Y ahí hago distintas cosas, ¿no? Desde contenidos exclusivos, masterclass, formato barra libre, acompañamiento uno a uno como mentor a algunas personas, y luego incluso con empresas y escuelas tengo modelos de embajador y advisor, todo a unos precios muy razonables, como buena comunidad de membresía que es.
bueno, muy contento estoy con el proyecto, está creciendo un montón y si lo queréis ver está ahí en el enlace que he dicho o en patreon.com/jesusijas, una comunidad que he montado en Patreon. Y ya está. Y luego los otros enlaces que hay son más de cara a empresas, porque otras cosas que hago son pues formaciones, facilitaciones de eventos o conferencias y ahí tengo mis portfolios. Perfecto, Jesús. Bueno, pues nada más que añadir. Yo creo que lo siguiente es darte las gracias por haber estado este rato con nosotros, haber hablado de un montón de cosas interesantes y nos vemos por las redes sociales. Genial, Edu. Mil gracias a ti.